¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bendecidos? Vamos a seguir un poco el tema de la predicación anterior. Y viene bien este ejemplo de este nieto, la historia que contó David, este nieto que cometió una travesura y guardó en secreto esa travesura. Y pasó cierto tiempo y abrumado por su conciencia, fue y le contó a la abuela la travesura que había hecho. Y quedó sorprendido porque la abuela le dijo, yo sabía. Y la abuela estaba esperando eso, porque nosotros tratamos el tema del remordimiento, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda? El remordimiento que Dios trae sobre las vidas que le han desobedecido, que han sido infieles, que han pecado en algo. Y en realidad, tal cual lo enseñamos, y según la Biblia, mediante el remordimiento, Dios procura llevarnos al arrepentimiento, a que lo confesemos, especialmente delante de Dios, y dice, por esto, Dios te pido que me perdones porque he procedido mal. ¿No merecemos el perdón de los pecados? ¿Merecemos el perdón de los pecados en el arrepentimiento? No, pero hemos entendido que debemos hacer uso de la gracia de Dios, que vamos ante Dios arrepentidos y Él perdona nuestros pecados. Y hay una historia en la Biblia de un rey, el primer rey que hubo en Israel, historia en la que estuve meditando estos últimos días, y este rey se condujo mal, desobedeció a Dios, porque a través de Saúl, que era ese rey, Dios quería cumplir con algo que le había prometido a Moisés. Le había prometido a Moisés que iba a llegar el día que iba a raer de la faz de la tierra a los amalecitas. ¿Quién eran los amalecitas? Amalec era un nieto de Saúl y deambulaba por el desierto tratando de asaltar a los grupos que pasaban allá para poder así sobrevivir. Y fue así que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, fue atacado por los amalecitas. En una lucha, hubo una lucha muy dura ahí. ¿Se acuerda la historia esa que leyó la Biblia? Por eso recomiendo que lean la Biblia. Que le tenían que sostener a Moisés las manos levantadas, que era Hur y Aarón. Porque se había cansado de tener las manos levantadas Moisés, cuando
tenían las manos levantadas, los israelitas prevalecían, pero cuando por el transcurso del tiempo se bajaban las manos de Moisés, prevalecían los amalecitas, ¿no? Y esta actitud de los amalecitas traicioneramente atacaron al pueblo de Israel. Dios entonces prometió que los iba a raer de la faz de la tierra. No fue en ese momento, pero ahí volvemos a enganchar con la historia de este primer rey de Israel, que era Saúl. Y entonces Dios le comisiona a Saúl, asegurándole la victoria cuando en determinado momento los amalecitas atacaron a los israelitas. Dios le prometió que le iba a dar la victoria. Pero a causa de esa maldad que traicioneramente había atacado a este pueblo que indefenso viajaba por el desierto rumbo a la tierra prometida, le había prometido que lo iba a raer de la faz de la tierra. Y entonces le comisiona a Moisés que lo destruyera, pero completamente, le iba a dar la victoria. Que no dejara ni animales ni personas vivas. Y Saúl desobedeció. Dios entonces se disgusta tremendamente. Lo vemos a través de las palabras del profeta Samuel. Se disgusta tremendamente porque no había cumplido con esa orden, había traído lo mejor del ganado y siempre con un cuento para justificar una mala actitud. Dice, pero traje lo mejor de los animales para sacrificarlos que va. Y de ahí es que Dios le dice, Dios se complace tanto por los sacrificios, por las ofrendas, por lo que sea, sino que se le obedezca. Y entonces llegó el momento en que Saúl no se arrepiente. Samuel lo reprende, dice, pero no te ordenó Jehová, Dios, destruir todo. ¿Y para qué has traído esa? Para sacrificar lo que va. No le interesaba sacrificar a Jehová. Lo que Dios quería es que realmente destruyera todo. Incluso trajo al rey y le otorgó la vida. En desobediencia a la voluntad de Dios. Y siguió para adelante Saúl en esta actitud de desobediencia, no arrepintiéndose. Y llegó un momento que estaba en una condición tan deplorable delante de Dios como le ocurrió a este chico, pero no se arrepintió Saúl. No se arrepintió Saúl, digo bien. No se arrepintió. Al contrario, comenzó a desesperarse cuando estaba atacado por los filisteos. Y entonces, es lo que voy a leer hoy acá, cometió otro pecado. Se presentó para que le orientara una divina, la divina de Endor. Dios desaprueba que vayamos a los adivinos, a los curanderos, hechiceros o lo que sea. No obstante, no sé por qué esta adivina de Endor, Dios le permitió, la usó para hacerle traer el profeta Samuel, que ya había muerto, pero para que lo aconsejara. ¿Por qué? Dice, ya Dios se apartó de mí, ya no me habla más, ni por profeta, ya no me habla más, ni por el Urim, ni por el Tumim, ni por sueños, ni por nada. Ya no me habla, porque Dios se había apartado. Así Dios se aparta de aquellos que no se arrepienten, habiendo
tenido en algún momento un remordimiento o una actitud en que nosotros vemos que las cosas no nos están saliendo bien y Dios está buscando a través de eso nuestro arrepentimiento. Y después le voy a dar así una rápida pincelada refiriéndonos a nosotros acá como iglesia. Y entonces le pidió Saúl a esta divina, y eso lo voy a leer, está en la primera carta de Samuel, en el capítulo 28, Samuel 28, 364 en mi Biblia, por ahí va a andar para que no ande muy lejos buscando. Entonces esta divina, dice en el versículo 11, primera Samuel 28, 11. La mujer entonces dijo: ¿quién te haré venir? Él quería que alguien viniera para que dijera lo que tenía que hacer, porque ya no sabía más qué tenía que hacer por causa de que Dios se había apartado de él, como lo vamos a leer acá más abajo. Ya la dirección de Dios no estaba presente en su vida, solamente podía tomar decisiones en forma racional. Pero le dice la mujer: ¿a quién haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Samuel para ese entonces había muerto, pero quería que a través de esta divina Samuel le hablara y le explicara qué era lo que tenía que hacer. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz, diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, porque tenía temor de que la fueran a matar, ¿no? Dice: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto con un manto, Saúl. Entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia, porque se dio cuenta que la divina estaba viendo a Samuel que venía ante Saúl. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, y mire la condición acá, esto es lo que quiero resaltar hoy, de aquellos que no se arrepienten, de aquellos que habiendo pasado por situaciones que originaron un remordimiento, una situación angustiosa, que pasaron por malos momentos en la vida y no se han arrepentido de esa mala actitud. Entonces dice: y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Y acá nosotros, por el mensaje del sábado pasado, podemos entender que lo que Dios aspiraba era que realmente Saúl se arrepintiera por lo que había hecho mal. Pero Samuel entonces le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de
se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Sabe qué? Cuando nosotros persistimos en esta actitud, lo que podemos llegar a sentir es que realmente Dios está distante, está lejos, no nos escucha. Oramos y no estamos creyendo para nada en una respuesta de Dios. No sabemos a veces qué hacer, como le dijo acá Saúl. ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová ha hecho como dijo en medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Ya no servía más como rey, ya Dios lo había desechado, ¿se da cuenta? Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira con Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, Dios está hablando, no nos está hablando Dios. Pero ¿cuántas veces desoímos la voz de Dios, no arrepintiéndonos, que es lo que Dios demanda? Como no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y un poquito más adelante, para abreviar la historia, sabe que trato de ser breve, en el capítulo 31, ahí damos vuelta a la hoja, dice que en el primer verso leemos cómo Dios cumplió la sentencia sobre Saúl por no haberse arrepentido. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. Murieron los hijos de Saúl. Y fíjese que él logró zafarse aún de eso, pero dice que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de eso. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Qué terminó haciendo Saúl? ¿Qué desdicha de aquel que no era nada? Y Dios lo hizo rey de Israel. Saúl terminó suicidándose. ¿Por qué? Por causa no solo de haber procedido mal, sino que sumado a eso no se arrepintió. Por eso vino muy bien esta anécdota que contó David, de que la abuela sabía, como Dios sabe, cuando nosotros procedemos mal. Y también estuve meditando mucho, pero no lo voy a desarrollar hoy. La actitud de Hamás, este grupo terrorista, que en una actitud similar a la de Saúl, atacan al pueblo de Dios, como atacaron los amalecistas a los israelitas. Bueno, ahora estos terroristas atacaron al pueblo de Dios, a Israel, y realmente Dios está trayendo consecuencias a ese pueblo de la Franja de Gaza por causa de haber entrado en rebelión contra Dios mismo. También nosotros tenemos que aprender lecciones. Tenemos que aprender lecciones. No sé si saben que Ana tuvo una cirugía
estuvo muy enferma, tuvieron que hacerle una cirugía. Fíjese, algunos ni preguntaron cómo había salido de la cirugía. Siguieron los estudios y descubrieron que tenía un cáncer. Y si eso no hubiera sido suficiente, descubrieron que es un tipo de cáncer muy agresivo. Adenocarcinoma se llama el cáncer ese agresivo que tiene ella. Y solamente está dependiendo de un milagro de Dios. Sin embargo, después que descubrieron este cáncer, tal vez pensando, no sé si podré ir a alguna oportunidad más a Buenos Aires, fue para ver al nietito, al hijo y el nietito. Y se le ocurrió, a pesar de que tenía el pasaje pago hasta Montevideo, se le ocurrió bajar acá en la radial de Juan Lacase. Julieta la fue a buscar y la trajo acá tal vez porque quería saludarnos, quería estar con nosotros. ¿Sabe qué? Me dio mucha tristeza, porque sabiendo que estaba acá, muchos no fueron ni siquiera a saludarla, y menos a alentarla. Son malas actitudes, indudablemente. Nosotros que hemos creído en la gracia de Dios, lo que aspiramos es que todos se arrepientan cuando procedan mal, porque el evangelio que yo predico debe ser un evangelio bien práctico. Podemos ilustrar lo que queremos expresar a través de ejemplos bíblicos, pero luego también tenemos que trasladarnos a lo que es terrenal, a lo de acá, a lo de todos los días. Y lo que Dios procura es que nosotros practiquemos verazmente lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque claramente dice la Escritura que los que no proceden de tal modo, y da una lista larga, no heredarán el reino de Dios. No debemos pasarnos para el otro lado, decir que por la gracia podemos vivir como se nos da la gana. Ya lo dije tantas veces esto y lo enfatizo. No es vivir como se nos da la gana. La gracia es para que Dios nos perdone cuando caemos y reconocemos nuestra falta y vamos y decimos, Señor, perdóname, y también en forma práctica decimos a los que le corresponde decir, perdóname. Porque claramente Juan el Bautista enseñó que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque alguno dirá tal vez, Gladys se pasa con el celular. Gladys se pasa no solo saludando, sino alentando a uno y a otro y a otro. A veces también yo dedico bastante tiempo a alentar a las personas. Cuando voy allá arriba, estoy y dedico tiempo a alentar a las personas porque ese es el espíritu que nos debe motivar a nosotros. Poner en práctica la enseñanza, no la teoría, la letra, el espíritu, para poder sentir el espíritu de Dios cuando realmente debemos llegar a hacer esos frutos dignos de arrepentimiento. No solamente, yo todos los días tengo que orar para que Dios me perdone. Pero lo que Dios más quiere es que le diga, perdóname por esto y por aquello. ¿Y sabe qué? Cuando estamos en esa actitud, Dios nos da la sensibilidad para entender cuando procedemos mal. No precisamos que alguien nos corrija, procediste mal. El Espíritu de Dios actúa sobre nuestras vidas
como actuaba el testimonio de este chico, vuelvo a reiterar. Este chico se ve que, como se dice en términos vulgares, era carcomido por la conciencia. Había algo que le decía, tenés que confesar con la abuela lo que hiciste, esa travesura. Y es así, hermano. Es el Espíritu de Dios que nos quiere llevar a eso, para tener una vida de genuina comunión con Dios. Y procuro yo, aunque usted puede creerlo o no lo crea, yo procuro tener una vida de comunión con Dios y sobre todo cada mañana le pido a Dios, Señor, te ruego que me hagas sentir la presencia de tu Espíritu. No solamente religión, Señor, yo quiero sentir y tengo que agradecer porque Dios me hace sentir su presencia. Pero casi siempre precede antes un arrepentimiento de cosas que uno hace mal cuando habla por ahí, hace un chiste, se ríe, dice alguna cosa impropia. Dios quiere corregirnos en todas esas cosas, hermano. Ese es el propósito de Dios, tener una auténtica comunión con Dios, porque finalmente, como dice la Escritura, la garantía de la posesión adquirida de entrar en el reino de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las arras del Espíritu. ¿Es así o no es así? ¿Me equivoco? Si me equivoco, corríjame. Aprovecha ahora y corríjame. Pero hasta ahí es donde yo puedo entender. Y tenía para comentar algunas cosas más, pero como procuro en estos últimos tiempos ser breve, decir poco y que quede realmente grabado para que llevemos a la práctica. Así que, con esto que les digo, llame a Ana. Llame a Ana. Pídale disculpas por no haberla saludado y traiga unas palabras. Si es un hijo de Dios, una hija de Dios, tráigale una palabra de aliento, que confíe en un milagro de Dios en medio de toda esta situación y que usted ore e interceda por ella. Gloria al nombre de Jesús. Así que ese es mi deseo para que todos puedan poner en práctica estas obras de Dios. No es cuestión de religión, es cuestión de ser legítimos integrantes del cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesucristo estableció la iglesia, es su cuerpo, y nosotros somos parte de ese cuerpo, la iglesia, cuando procedemos de ese modo. Está a nuestro alcance, a veces tan sencillo. Yo prácticamente no uso el celular, ¿no? Lo hago a través de el WhatsApp que hago a través de la computadora. Pero es un medio que nos permite ser eficientes, como las necesidades que está sufriendo allá el pueblo cubano, y esas palabras de aliento y para enseñarles cómo deben hacer en medio de esta situación. Por eso, hermano, que Dios nos guíe para no ser como Saúl. Cuando decimos, no, ya Dios no nos habla más, ya no sentimos la voz de Dios, no sentimos su presencia, no sentimos nada. Dios anhela manifestarse, que sea una iglesia donde la unción del Espíritu esté presente siempre en cada uno de nosotros. Ese es mi deseo y oración. Así que le vamos a pedir que David nos traiga un corito para despedirnos y una oración.